Cinemática. La cinemática es una parte de la física mecánica que se preocupa de estudiar los movimientos de los cuerpos, no así su causa. Para dar inicio a nuestro estudio debemos dejar en claro ciertos conceptos básicos fundamentales, tales como: primer concepto, movimiento. ¿Qué vamos a entender por movimiento? Al cambio de posición en el espacio en un intervalo de tiempo. ¿Con respecto a qué? A un sistema de referencia. Segundo concepto, vector posición, R. Es aquel vector que nos indica la posición de un cuerpo en cualquier instante, dentro de una trayectoria en relación a un sistema de referencia predeterminado. Tercer concepto, desplazamiento, D. Es la distancia más corta entre dos puntos dentro de una trayectoria. Lo determina la línea recta. Es vectorial, es único. También es llamado en magnitud como distancia lineal. Cuarto concepto, trayectoria. Es la huella o curva que deja el movimiento de un cuerpo en su recorrido en el espacio. Pueden ser infinitos e igual en magnitud al desplazamiento, siempre y cuando sea en línea recta y en igual sentido. También son llamadas distancias recorridas. Veamos ahora una representación de estos conceptos iniciales. Tenemos un sistema de referencia y vamos a suponer una trayectoria curvilínea. Trayectoria, pensemos que son los caminos por donde el cuerpo se desplaza. Supongamos una partícula cualquiera, la cual se encuentra a una posición inicial RA, con una dirección alfa sub A y un punto A, X sub A y sub A. Se genera un movimiento dentro de esa trayectoria y llegamos, después de un intervalo de tiempo, a una posición R sub B, con una dirección alfa sub B, y tiene un punto coordenado B, X sub B y sub B. ¿Cuál sería el desplazamiento? Pues bien, como dijimos antes, sería la línea recta. ¿De dónde? Del punto A al punto B, porque en ese sentido fue el movimiento. Ahí tendríamos el desplazamiento entonces desde A hasta B. Si nos damos cuenta, aquí tenemos, ¿qué tenemos? Tenemos tres vectores. Tenemos un vector que es la posición A, tenemos otro vector que es la posición B y tenemos el desplazamiento de AB. Si nos damos cuenta, podemos considerar, bajo el método del polígono de uno seguido del otro, que el vector posición RB se pudiese considerar como la suma del vector posición RA y el desplazamiento de AB. Eso quiere decir que en forma vectorial podríamos decir RB es igual a RA más de AB, donde si despejamos de AB, lo que está sumando pasa restando, nos va a indicar que el desplazamiento de AB no es más que la posición final menos la posición inicial. Veamos un ejemplo de esto. Supongamos, ¿cuál será el vector de desplazamiento y la distancia lineal que logra una partícula cuando se desplaza del punto de coordenadas A igual menos 3i más 5j al punto B, 6i más 6j, respectivamente? Aquí están dados cada vector en un criterio de vector unitario. Veamos cómo sería esto. Entonces, por la definición, ya lo vimos anteriormente que el desplazamiento de AB, que es lo que posición final menos posición inicial. Eso quiere decir que si reemplazamos, donde dice RB, ¿cuánto vale RB? La posición de B, 6i más 8j, 6i más 8j, menos RA. ¿Y RA cuál sería? Sería menos 3i más 5j. Menos 3i más 5j. Entonces tenemos menos con menos le da más y menos con más le da menos. Entonces tenemos 6i más 8j más 3i menos 5j. Lo cual hacemos reducción de términos semejantes, nos daría entonces que el vector desde A hasta B no es más que 9i más 3j. Si observamos el resultado, las coordenadas ambas aquí son positivas porque el 9 corresponde a la componente X y el 3 corresponde a la componente Y. Ambos positivos se encuentran en el primer cuadrante, entonces si nos pidieran cuál es el sentido, estaríamos primer cuadrante, correspondería entonces al noreste pensando en los puntos cardinales. Veamos ahora la distancia lineal. Pues bien, la distancia lineal, ¿cómo la determinamos? Correspondería a la magnitud, que aplicamos lo que es el teorema de Pitágoras. Entonces tenemos, de AB sería la raíz de ¿qué? Componente X al cuadrado más la componente Y al cuadrado. O sea, tenemos 9 al cuadrado más 3 al cuadrado.
lo cual nos da 81 más 9, nos da raíz de 90. Eso quiere decir que tenemos 9.49. Si consideramos que está en metros, entonces la distancia, en este caso sería 9.49 metros. Este sería el tamaño del desplazamiento. O de otra manera, sería la distancia lineal que se ha recorrido. Quinto concepto, velocidad media, Vm. ¿Qué es lo que es? Es la razón entre el desplazamiento y el intervalo de tiempo en que ocurre dicho desplazamiento. Eso quiere decir, la velocidad media sería desplazamiento de AB dividido por ¿qué? Por el intervalo de tiempo. Intervalo de tiempo estaríamos diciendo tiempo de B menos tiempo de A. Ya sabemos que el desplazamiento de AB, que es lo que es RB menos RA, dividido por tiempo B menos tiempo A. O bien podemos escribir esto como la velocidad media igual delta R sobre delta T. El delta significa variación, significa diferencia. ¿Ya? A eso corresponde. Por otro lado, el carácter vectorial de esta velocidad media, ¿quién nos la entrega? Lo que es la variación de posición, que corresponde en el fondo al desplazamiento. No así del tiempo, porque el tiempo es solo magnitud. En cuanto ahora a las unidades, si vemos acá arriba tenemos longitud sobre tiempo. Si lo vemos, analizamos en el sistema MKS, MKS es el sistema internacional, M de metros, K de kilogramos de segundo, entonces la velocidad media nos quedaría en metros sobre segundo. Y si lo vemos en el CGS, C de centímetros, G de gramos de segundo, nos quedaría centímetros sobre segundo. Nótese que esta velocidad, obviamente, como es vectorial. Y si es vectorial, recordemos por los vectores, tiene magnitud, dirección y sentido. Sexto concepto, rapidez media. Vm, si ustedes se dan cuenta, ya no tiene la flechita arriba, por lo tanto no es vectorial. Es la razón entre quién, entre la distancia total recorrida y el tiempo en que demora en recorrer dicha distancia. Distancia total recorrida, ¿a qué se refiere? A la trayectoria. ¿Cuánto recorrió la trayectoria? Entonces nos queda, V medio sería D total recorrido dividido por el tiempo total. La rapidez media no es vectorial. Entonces, en resumen, rapidez media de quién depende del total recorrido de la trayectoria. En cambio, la velocidad media de quién depende del desplazamiento. Séptimo concepto, velocidad instantánea. Es un vector. ¿Qué es lo que es? Es la velocidad media, pero ahora cuando la variación temporal tiende a cero, no se hace cero, tiende a cero. O sea, ¿qué significa esto? Se hace muy pequeñito, infinitesimal, lo cual entonces permite que delta t es igual a t. Entonces, ¿cómo nos va a resultar? Nos va a resultar la velocidad instantánea, que es lo que va a hacer el desplazamiento sobre el tiempo. Recordemos que el desplazamiento es posición final menos inicial. La velocidad instantánea, ¿qué es lo que es? Es la velocidad en un tiempo cualquiera dentro de la trayectoria. Es la velocidad que lleva la partícula en un tiempo cualquiera dentro de la trayectoria. Ahora, ¿cómo lo representamos? Por ejemplo, aquí tenemos la trayectoria, la velocidad instantánea sería como la tangente a esa trayectoria. La toca solamente en un solo punto. Si lo vemos analizando con respecto a la velocidad media, pues bien, ahí tenemos la velocidad media donde toca en dos puntos corta, digamos, a lo que es esa trayectoria, siendo como una cuerda, visto lo del punto de vista de las matemáticas. Octavo concepto, rapidez instantánea. V, ¿qué es lo que es? Es la magnitud de quién? De la velocidad instantánea. O sea, la rapidez instantánea es la magnitud de esta velocidad instantánea. ¿Cómo nos quedaría entonces? Rapidez, perdón, sería igual al desplazamiento en magnitud sobre tiempo. O sea, ¿cómo nos quedaría? V es igual a qué? A D sobre T. Obviamente la rapidez instantánea no es vectorial, a diferencia de la velocidad instantánea. Veamos ahora la clasificación de los movimientos. ¿Cómo vamos a clasificar los movimientos? Los movimientos los vamos a clasificar como movimientos rectilíneos uniformes, MRU, y movimientos rectilíneos uniformes acelerados. Analicemos cada uno de ellos. Veamos, movimiento rectilíneo uniforme, MRU. Esa es la sigla del movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué nos dice? Es un movimiento que se realiza ¿con qué? Con velocidad constante y en línea recta. ¿Qué significa esto? No cambiando la dirección y el sentido del vector velocidad, recorriendo distancias iguales en tiempos iguales. De ahí la sigla,
Rectilíneo viene de qué? De línea recta. Y uniforme viene de qué? Que recorre distancias iguales en tiempos iguales. ¿Cuál es la representación gráfica de este movimiento? Pensándolo en un gráfico de qué? De distancia versus tiempo. Distancia aquí en este caso pensando en línea recta en el eje X versus T. Entonces, ¿cómo sería? Acá tenemos. Entonces, lo que es vertical tenemos lo que corresponde al eje X en metros y lo que es horizontal corresponde al tiempo. Entonces, en este caso, en un gráfico posición versus tiempo, la representación, ¿qué es lo que es una línea recta ascendente, como muestra esta gráfica. Ahora, ¿qué ocurre aquí? Que en este caso, cuando tenemos una recta ascendente, las pendientes en cada uno de los puntos de esta recta siempre va a ser constante. ¿Cómo así? Por ejemplo, si sacamos la pendiente M1, entonces, ¿qué sería? La variación de posición en lo que es vertical dividido por la variación de tiempo en lo que es horizontal. Entonces nos queda x2 menos x1 de t2 menos t1. ¿Cuánto vale x2? Que lo final sería 20 menos 10 de 2 menos 0. Lo cual nos va a dar 10 sobre 2 es igual a ¿qué? A 5. ¿Qué? En lo que es vertical que tenemos metros y en lo que es horizontal tenemos segundos. O sea, lo que es metros sobre segundos. Si lo vemos ahora en la pendiente 2, entonces tenemos exactamente lo mismo, lo único que ahora los finales 30, inicial 20, 4 menos 2, 10 sobre 2, ¿cuánto nos dio? También nos dio 5 metros sobre 5. Por lo tanto, ¿qué podemos decir? Que las pendientes son iguales. Y las pendientes, a su vez, ¿a qué van a corresponder? Si lo vemos por las unidades, esta es la unidad de ¿qué? De velocidad. Entonces correspondería al concepto de velocidad. La pendiente representa la velocidad del cuerpo a nivel gráfico.